El año 2022 se caracterizó por el fortalecimiento del dólar estadounidense en comparación con todas las demás divisas, alcanzando un valor superior al euro en Europa por primera vez en décadas. Las monedas latinoamericanas, como el peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano, se vieron afectadas por esta situación, aunque México fue una notable excepción, ya que su peso se mantuvo competitivo con respecto al dólar. Durante la pandemia, el dólar llegó a valer 25 pesos mexicanos, pero desde que la pandemia se estabilizó, el precio ha bajado y en los últimos meses se ha situado en 17.95 pesos por dólar, un nivel que no se veía en 5 años. La tendencia sigue a la baja, lo que sugiere que el peso mexicano se fortalece cada vez más frente al dólar. En este video se analizan las posibles razones detrás de la creciente fortaleza del peso mexicano frente al dólar. ¿Continuará esta tendencia o se revertirá? Para responder a estas preguntas, se consideran varios factores, entre ellos, la salud económica de un país, su tasa de crecimiento económico, su tasa de desempleo, su tasa de inflación, la inversión extranjera, las exportaciones, el estado de las finanzas del gobierno, incluyendo su déficit y sus deudas externas, y la política del Banco Central de la Nación. Actualmente, la economía y la política del Banco Central son los factores más significativos. Cuando la economía de una nación va bien, el Banco Central endurece sus políticas. Por ejemplo, puede subir los tipos de interés en caso de crecimiento económico, bajo desempleo y alta inflación, lo que provocaría el debilitamiento de la economía. Si el crecimiento económico es débil, el desempleo elevado y la inflación baja, el Banco Central bajará los tipos de interés para impulsar la economía. En los últimos trimestres, tanto el dólar como la economía estadounidense han crecido, y el desempleo ha disminuido, alcanzando el 3,5% en los últimos meses. La inflación fue alta en 2022, alcanzando récords no vistos en los últimos 40 años, pero actualmente está disminuyendo. La Reserva Federal estadounidense ha subido los tipos de interés del Banco Central drásticamente desde el 0% en el año 2021 a entre el 4,5% y el 5%. Debido a la alta inflación que estaban viendo y al hecho de que la economía no estaba en mal estado, la Reserva Federal planea seguir subiendo los tipos de interés hasta el 5%. Por otro lado, la economía mexicana ha crecido en los últimos trimestres hasta el 4% y la tasa de desempleo ha disminuido drásticamente hasta el 2,7% en el último mes. La inflación era alta, llegando casi al 9%. Pero ha disminuido un poco en los últimos meses. El Banco Central Mexicano ha subido el tipo de interés del Banco Central del 4% a mediados del año 2021 a más del 10% en la actualidad, para bajar la inflación de sus máximos, sobre todo viendo que la economía goza de buena salud en términos de crecimiento y desempleo. Según las previsiones, el Banco Central mantendrá los tipos de interés en estos niveles durante más tiempo que la Reserva Federal. Aunque ambas naciones parecen encontrarse en un escenario similar, hay una diferencia significativa en los tipos de interés fijados por los bancos centrales de cada país. El Banco Central de México subió los tipos de interés antes de que lo hiciera la Reserva Federal y lo subió mucho más. Mientras que la Reserva Federal planea subirlos al 5%, el Banco Central Mexicano los mantendrá en el 10%. Esta diferencia es muy importante, ya que si el tipo de interés fijado por el Banco Central de México es del 10%, entonces el rendimiento de cualquier bono del gobierno mexicano que compre deberá ser del 10%. Debido a esta distinción, muchos inversores elegirían sin duda comprar más bonos del gobierno mexicano que bonos del gobierno estadounidense. Esto explica la fortaleza del peso mexicano en los últimos años, como se puede observar en la disminución del valor del dólar frente al peso mexicano. Otro factor que contribuye a la fortaleza del peso mexicano es su relación comercial con Estados Unidos. El 80% de todas las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, y los productores mexicanos son pagados en dólares por los importadores estadounidenses. Los productores convierten estos dólares en pesos, lo que aumenta la demanda del peso mexicano y disminuye la del dólar, lo que explica la fortaleza del peso. Además, la conexión comercial entre ambas naciones sigue avanzando. Numerosas industrias están saliendo de China y estableciendo nuevas instalaciones en el norte de México para fabricar desde automóviles hasta electrodomésticos. Todo esto sugiere que el peso se fortalecerá en el futuro.
Además, los recursos naturales son otro factor que contribuye a la fortaleza del peso mexicano, ya que los precios de todos los recursos naturales se han disparado debido al conflicto en Ucrania. Debido a las sanciones impuestas por numerosas naciones a Rusia, ya no es viable importar recursos naturales rusos como el gas y el petróleo, lo que beneficia a naciones como México, que pueden exportar estos bienes. Además, como presidente, AMLO respalda al sector petrolero, lo que ha ayudado a las exportaciones de México y a fortalecer la moneda. En resumen, el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar se debe a varios factores, como la diferencia significativa en los tipos de interés fijados por los bancos centrales de cada país, la relación comercial entre México y Estados Unidos, el crecimiento de la economía mexicana y la inversión extranjera en el país. Todo ello sugiere que la tendencia a la baja del valor del dólar frente al peso mexicano continuará en el futuro. En otras palabras, los mexicanos que residen en Estados Unidos han enviado una cantidad de dinero sin precedentes a sus familiares en México. Como resultado de esta afluencia de capital, el peso ha ganado valor frente al dólar. Para comprender la situación actual, debemos volver nuestra atención hacia los bancos centrales. Si la inflación en Estados Unidos cae bruscamente, es posible que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés del Banco Central e incluso comience a bajarlos. En este caso, el valor del dólar debería disminuir en comparación con otras divisas, especialmente el peso mexicano. El dólar podría bajar potencialmente hasta 17 o quizás 16 pesos por dólar. Sin embargo, el escenario más probable es que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés del Banco Central elevados y la inflación se mantenga en niveles bastante altos, entre el 4% y el 6%, hasta 2023. Bajo esta premisa, el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano debería mantenerse igual o posiblemente bajar a 18 pesos por dólar. En cuanto a la economía mexicana, si la inflación se mantiene en los niveles actuales, el Banco Central mantendrá los tipos de interés del Banco Central en el 10% o incluso lo subirá aún más. Este es un escenario probable, ya que la inflación no ha bajado tanto como se esperaba. En consecuencia, esto mantendrá la fortaleza del peso mexicano en su nivel actual, o quizá incluso la aumente en relación con el dólar. La trayectoria del peso mexicano parece muy positiva. Es probable que el peso se mantenga en los 18 pesos por dólar, aunque podría bajar hasta los 16 o 17 pesos. Sin embargo, un escenario podría dar lugar a una depreciación del peso frente al dólar. Esto ocurriría si la inflación en Estados Unidos no baja o incluso sube de los niveles actuales. Si esto ocurre, la Reserva Federal tendrá que seguir subiendo los tipos de interés del Banco Central, lo que apreciaría aún más el dólar frente al peso mexicano. En caso contrario, si la inflación en México empieza a caer bruscamente, el Banco Central mexicano tendrá que bajar sus tipos del Banco Central, lo que también podría debilitar al peso mexicano. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué ocurrirá con el peso mexicano? ¿Perderá valor frente al dólar o mantendrá su fortaleza? Eso dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. En un futuro próximo, es probable que el peso siga subiendo frente al dólar. ¿Qué opina? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por ver y no olvide pulsar el botón de suscripción para ver más vídeos financieros.